Hola, ¿qué tal compañeros? En este apartado de la Constitución Política vamos a hablar del capítulo séptimo de la fuerza pública. ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos a empezar diciendo de que la fuerza pública estará compuesta por, en orden de antigüedad, por el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Los tres primeros son fuerzas militares y pues la policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, pero fue adscrito al Ministerio de Defensa y por eso se conforma de esta manera la fuerza pública en el estado de Colombia. ¿Cuáles son las funciones de las fuerzas militares y cuál es la función de la Policía Nacional? Bueno, la función de las fuerzas militares es la defensa de la nación, de sus fronteras y de la soberanía. Esa es la función de las fuerzas militares. Cuando hablábamos en el apartado de cuando el presidente declara una guerra exterior, pues será deber de las fuerzas militares salir a velar por la unidad nacional y la soberanía. En ese caso, será función de las fuerzas militares. Mientras tanto, la Policía Nacional tiene a cargo la convivencia y seguridad ciudadana. Es decir, en un ejemplo, en caso tal de que el señor presidente declare un estado de conmoción interior, pues los primeros responsables por salir a salvaguardar la convivencia y la seguridad sería la Policía Nacional. Esa sería su función principal, dando un ejemplo. Bueno, ¿qué no pueden hacer los miembros de la fuerza pública? ¿Qué tienen prohibido? Bueno, básicamente la fuerza pública no es deliberante y tampoco puede ejercer el derecho a votar, expresar opiniones o intervenir en política. Esa es una prohibición tajante que tienen los funcionarios de la fuerza pública. Es decir, el funcionario X del ejército no puede coger y salir en Facebook y brindarle apoyo al político X o al político Y abiertamente. Eso sería una flagrante violación a la ley penal militar y al código disciplinario del ejército. Los integrantes de la fuerza pública no podrán perder derechos adquiridos salvo en los casos que la ley así lo determine. Es decir, en el caso de los militares, ellos tienen una asignación del 30% para sus señoras esposas. Pues no, el militar que tenga ese derecho adquirido no podrá perderlo a menos de que salga una ley en la que se manifieste pues que así debe de ser. Y sin embargo, pues en ese caso a él le sería preferente porque ya ese es un derecho adquirido. De pronto aplicaría para los que ingresen después de la ley a la institución. En un caso en el que sí pueda perder los derechos es, por ejemplo, de que haya cometido una conducta punible, haya estado en la comisión de una conducta punible y pues todos esos derechos se le sean arrebatados. En este caso vemos, por ejemplo, el derecho a la pensión, el derecho a un salario y el derecho a las vacaciones. Pues esos son derechos que pues no se le pueden subrogar a un miembro que ya los tiene adquiridos. Dentro de la fuerza pública existe el Código Penal Militar. Todos los integrantes de la fuerza pública serán sujetos de derecho de esta ley, mientras, ¿cuándo serán sujetos de derecho de esta ley?
pues cuando cometan conductas punibles dentro del servicio o que estas conductas sean cometidas en relación al mismo, teniendo relación con el mismo. Entonces, pues la ley penal militar, el Código Penal militar, conocerá de estas conductas sin desconocer que los entes de control y la ley ordinaria también conozca estas mismas. O sea, su función será totalmente independiente, todo con el fin de indagar y hacer pesquisas de las conductas punibles cometidas por los funcionarios. Las cortes marciales estarán integradas por miembros de la fuerza pública en servicio o en retiro. Es decir, el juez penal de la región 8 podrá ser un señor capitán en retiro, en uso de buen retiro o en servicio activo. Cabe mencionar de que si la conducta ha sido cometida en relación con el conflicto armado, el integrante de la fuerza pública será juzgado de acuerdo al derecho internacional humanitario. Eso para tenerlo en cuenta, ya por la cuestión de los derechos humanos. Otra cosa que también cabe resaltar es de que los jueces penales militares, aunque la fuerza pública son órganos jerarquizados, los jueces penales por su función estarán por fuera de esa jerarquía. Es decir, un señor subteniente o un señor teniente podrá juzgar a un señor teniente coronel, a un señor mayor. Así este sea más antiguo, pues va a poder realizar la parte de juez. Esto fue todo por el día de hoy, compañeros. Si tienen alguna duda, inquietud, no olviden en dejarla en la sección de comentarios. Muchas gracias.